debate, digamos, es cómo negar el aporte de la cultura afroperuana en nuestro país. José Eusebio Campos Dávila, Cheche, ¿no es cierto?, investigador de la cultura afroperuana y director del Departamento de Filosofía de la Universidad La Cantuta, está con nosotros para hablar justamente de la identidad afroperuana y del Perú. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, Germán. Qué gusto tenerlo, don José Eusebio. Gracias por acompañarnos. Bien, la Universidad La Cantuta le agradece la oportunidad de estar aquí. ¿Qué significa ser negro en el Perú? Ay, señor, ¿no? Te habías olvidado tú del gran aporte del deporte. El también. Deporte, por supuesto. No. Pero ser negro en el Perú durante muchos años fue una situación bastante compleja, ¿no? Es el siglo pasado que recién se busca la ciudadanía de la posesclavitud, ¿no? Y el reconocimiento de la condición, ¿no?, de los afroperuanos se da a partir, desde mi punto de vista, desde el aporte del padre de Nicomedes Santa Cruz y de Victoria Santa Cruz, que forman un grupo llamado los Melamodernos y entran al teatro. Entonces, a partir de ello, se entrecruza también con el folclore criollo y comienza a hacer una presencia significativa. ¿Se diría que entran a los espacios de las élites? Digamos, entra al espacio de la representación nacional, ¿no? Porque era una cuestión que se tenía menos, ¿no? Pero ya con los Santa Cruz, que son uno de los pilares, sin duda, del desarrollo de la presencia negra, ya el ciudadano peruano comienza a aceptar, a reconocer de que no solamente somos ex-esclavos, sino somos parte de la ciudadanía, somos parte del país y por lo tanto nos integramos con mayor facilidad. Ese proceso se da a partir de los Santa Cruz. ¿Ya? Del 50 en adelante ya comienza otra etapa, ¿no? De acuerdo. Don José Eusebio, pero la identidad se fortalece también desde uno mismo. Yo quería preguntarle si los afroperuanos se sentían orgullosos de ser descendientes de africanos, de ser afroperuanos. ¿Lo vivían con orgullo o socialmente había unos estigmas que los maltrataban? Ha habido tres momentos. Uno ha sido el primer momento de la posesclavitud, donde se generó una literatura negrista, ¿no?, donde los blancos escribían por los negros. Un segundo momento es el momento de la negritud, ya que viene de influencia francesa y de los africanos, y entonces los negros comenzamos a hablar de nuestra negredad, de nuestra africanidad, porque teníamos nuestro pasado ahí en África, ¿no? Pero ahora hay un tercer momento que yo lo denomino la tigritud, que es un momento en el cual ya no podemos estar mirando el África, tenemos que mirar el Perú, tenemos que mirar Machu Picchu, tenemos que mirar la Amazonía, los Andes, y convertirnos realmente, no como afroperuanos, sino como peruanos netamente, ¿no? ¿No? Y que esa peruanidad la tenemos que internalizar. Pero cuando tú dices, ¿cómo me sentía? ¿No? ¿Cómo me sentía? Ahí está el problema. ¿En qué medida el Estado peruano hizo algo por las comunidades afroperuanas? ¿Y en qué medida los afroperuanos tenemos que responder a ello? Yo creo de que el futuro está en la medida de que yo me reconozca como peruano. ¿No? Y ponga a mi disposición del Perú todas mis potencialidades, ¿no?, siempre y cuando el Estado peruano también apoye mi formación, mi desarrollo, es decir, me eduque para poder servir a la nación. ¿Y usted cree, don José Eusebio, que el Perú en general y los peruanos en particular hemos sabido reconocer el aporte de la cultura afroperuana? Estamos en proceso. Mira, eso es un proceso largo y ¿no? Ya, por ejemplo, el día de mañana, el día de hoy es el Día de la Cultura Afroperuana, teníamos el Día de la Amistad Peruano-Africana, el 19 de octubre, y entonces se está yendo reconociendo parte por parte nuestra integración. ¿No? El problema no es que yo me integre, sino somos parte integral de la nación. Y si esa parte integral de la nación se representa en las posibilidades de educarme, ¿no?, de tener un mejor bienestar, entonces nosotros nos vamos a autorreconocer. Hasta ahora hay un proceso
todavía mental de lo afroperuano, ¿no? Okay. Una mitad está en África y la otra mitad está en el Perú. Okay. ¿No? Y necesitamos de que todo esté acá en el Perú. Sí. ¿No? No importa si eres negro, chino, blanco, lo importante es que seas peruano con identidad, reconociéndose como tal. A eso aspiramos en el futuro, ¿no? Y por eso es que se están dando algunas leyes de beneficio para las comunidades minoritarias, porque el Perú es pluriétnico, pues, ¿no? Totalmente. Entonces se necesita que cada vez más reconozcamos las diferencias y las aceptemos como tal para buscar la igualdad. ¿No tiene usted, alguna vez he podido ver, por ejemplo, en otros lugares donde la presencia africana, producto de la esclavitud, fue tan grande, en algunos lugares de Estados Unidos, por ejemplo, que hay lugares de memoria para recordar ese proceso? O hay un museo, o hay un monumento, o hay un memorial. Yo no sé si en el Perú hay un espacio como ese. Obama inauguró el museo más importante del mundo sobre los afroamericanos. Aquí todavía tuvimos Lucho Roca en Saña, ha hecho un museo. Ok, ¿no? Sí, tiene usted razón. Sí, y acá en el Congreso de la República tenemos la Casa Afroperuana, ¿no? Un museo afroperuano en inicios, pero poco a poco se va construyendo. Hay intenciones de hacer en Chincha también, ¿no? Un museo, pero todavía eso requiere tiempo y necesita cambio generacional también de mentalidades, ¿no? Llegó a mí en el año 2020 un estudio hecho por el Ministerio de Cultura, amplio, que había investigado a la población afroperuana. Y la verdad es que todavía tenía ratios de pobreza muy grandes, de enormes bolsones de población afroperuana pobre. Y si bien había estos reconocimientos de los que hemos hablado, por ejemplo, en los directorios de las grandes empresas peruanas no hay afroperuanos. No solamente en los directores, hasta en las Fuerzas Armadas, en los ministerios, no aparecemos por en el escenario. Por eso le decía, ¿no? Tiene toda esta riqueza, pero hay otro lado como opaco. Hay una invisibilidad social. Así es. Que, quiéralo o no reconoce el accionar y el progreso de algunos representantes de las comunidades negras, ¿no? ¿Por qué cree que es, don José Eusebio? Yo creo que el Perú... Yo no creo en el racismo, pero yo sí creo que hay un prejuicio racial, que es más dañino que el propio racismo. Entiendo. En la medida de que mentalmente yo desvalorizo al otro, minusvalido al otro, y entonces no lo reconozco. Y mi condición para llegar a ser vicerrector de la universidad, pues tengo que pasar, he tenido que pasar por maravillas, mil penurias. Lo que decía Victoria Santa Cruz, ¿no? Hay que superar los obstáculos. No, y nos pone obstáculos en todo momento. ¿Eso decía Victoria? Sí, Victoria decía que superar los obstáculos. Desde el guachimán que está en la puerta hasta el director, hay que ir superando esos obstáculos para poder llegar. De acuerdo. Y esperemos de que las nuevas generaciones, los jóvenes que se están preparando, puedan asumir responsabilidades y el Estado totalmente tiene que ser responsable de integrar. Totalmente. No, hay un derecho poliétnico. Caray. El derecho poliétnico implica de que todo individuo de una comunidad, por más diferente que sea, por más minoritario que sea, debe estar representado en el Estado. Don José Eusebio, en el último minuto, una mirada al problema también desde otro lado, no solo peruano sino global. Creo que hacia la población afroperuana, hacia los hombres y las mujeres, hay una mirada también hipersexualizada de lo negro. La negra y el negro del sexo, ¿no es cierto? ¿Le genera alguna reflexión, don José Eusebio? Vea, es bien difícil hablar de ello, ¿no? Pero indudablemente que hay un engranaje cultural, literario, sobre la hipersexualidad pero se ha creado la mentalidad de las gentes del común
de que hay una predisposición para. Pero nos gustaría que también haya una mentalidad de predisposición para la ciencia, para la literatura, para la arte, para la ingeniería, para la televisión, claro, por supuesto. que no aparecemos todavía de manera significativa. Le entiendo perfectamente, ¿no? Porque si le hay para una cosa, ¿por qué no hay para las otras? Claro, ¿no? pues mi disponibilidad. A igual razón, igual derecho, le dicen. Efectivamente. Don José Eusebio, muchas gracias por haber venido. Me quedo con los libros. Ha publicado Cheche, nuestro invitado. Aquí está José Cheche Campos Dávila. Manegra, su último libro, Los Trotamundos, pero también tiene La Maestra. En fin, revisen el trabajo del profesor José Campos Dávila, que es muy interesante y que nos ha acompañado esta noche. Muchísimas gracias por su casa cuando quiera, maestro. Enhorabuena. Gracias por estar con nosotros.